Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a su canal. Y pues miren, tal y como dice el título, a lo largo de nuestra historia, no sé, quizás unos más grandes, unos más pequeños, pero miren, a lo largo de voy a hablar por mí, a lo largo de mi historia, me ha tocado ver grandes guardametas, ya sean mexicanos o en su defecto algunos que vienen del extranjero. O sea, la verdad es que muy buenos porteros extranjeros han venido a jugar aquí a nuestro país. Pero sin lugar a dudas, el día de hoy quiero hablar de tres que para mí quizás están en los libros de historia como algunos de los mejores. O sea, no puedo decir el 1, el 2 o el 3, pero sí quizás de los mejores en cuanto a principalmente en cuanto a su trayectoria y también principalmente en cuanto a los palmares que han conseguido con la selección mexicana. Pero sin lugar a dudas, pues existen muchos porteros mexicanos que quizás a lo mejor pues en su momento buenos, pero que a lo mejor ganaron muy poco. O sea, jugaron mucho pero ganaron muy poco. Tal es el caso, por decirlo, no sé, se me viene a la mente de Chuy Corona, José de Jesús Corona, canterano del Atlas, que jugó posteriormente al Atlas en los Tecos. De ahí lo compra Cruz Azul, tiene una gran trayectoria, líder del equipo, capitán del equipo, pero sin lugar a dudas únicamente ganó Copa MX, ganó una liga nada más, ganó campeones también, pero sin lugar a dudas a lo que le faltó a Chuy Corona pues fue, no sé, establecerse en la selección mexicana. Quizás a lo mejor se va a abrir el debate en aquel Mundial de Brasil 14, justamente cuando estaba en su prime, y que ahora sí que a todos los aficionados mexicanos nos cayó de sorpresa que dijeran, ¿saben qué? Pues va a ser Ochoa el titular en el Mundial. Así que quizás para muchos cayó de sorpresa, a lo mejor principalmente los que son seguidores del América van a decir, no, pues estuvo bien esa decisión. Quizás los que no sean seguidores del América, muchos van a decir, pues sabes que pues, estaba mejor Chuy Corona en aquel entonces, no le tocó ser el jugador, el portero titular. Otro igual que se me viene a la mente, que realmente a mí no me tocó verlo así como tal en su época futbolista, fue a Pablo Larios Kawasaki, que desgraciadamente pues ya falleció, pero sin lugar a dudas grandes atajadas que me ha tocado ver, pero no, ahora sí que yo no ya no fue de mi época, pero sin lugar a dudas también es uno de los mejores porteros que ha existido aquí en México. Quizás hoy en día la modernidad, los porteros que vemos hoy en día en algunos clubes mexicanos, tales como el de Pachuca, Moreno, que quizás no por ahí ha tenido una que otra convocatoria, pero pues no se ha afianzado como portero titular. No sé si recuerden que hubo un momento en el que quizás a lo mejor por momentos llegamos a decir Cirilo Saucedo, cuando estaba en su mejor momento, ya en que pasó por León, cuando todavía estaba en la segunda división, luego pasó a Tigres, luego de ahí me parece que yo creo que aquí fue donde vivió su mejor momento, que fue en los Cholos de Tijuana. Ya ven que quedó campeón en aquella época cuando son dirigidos por Turco Mohamed, que llegan a la gran final, que vencen a Toluca. Me parece que ese Cirilo de aquella época era el que pues fue el que estaba en su mejor momento,
y muchos hablaban, incluso se especulaba que quizás pudiera haber sido el portero titular en aquel entonces de la selección mexicana, tanto en los torneos, en los amistosos como en las copas de oro, que estaban muy próximas, y no, al final de cuentas pues no, pero sin lugar a dudas también otro portero mexicano que sin lugar a dudas pues estuvo en un gran momento, pero no le alcanzó. Miren, otro gran portero que yo recuerdo y que quizás, no sé, no fue tomado muy en cuenta para la selección mexicana, era el portero de los Pumas, Bernal, Sergio Bernal. Ahora sí que fue una constante bajo los tres palos de los Pumas, pero sin lugar a dudas, pues no. Ahora sí que los entrenadores de la selección mexicana de aquel entonces, pues no, como que los reflectores no estaban totalmente inclinados hacia él, pero igual, o sea, igual Sergio Bernal también hizo grandes, pues grandes atajadas a lo largo de toda su trayectoria. Igual uno que también vivió buenos momentos, que incluso fue como tercer portero allá a la Copa América aquel año en Colombia en el 2001. Ya ven que México pierde la final contra Colombia 1-0 con gol de Iván Ramiro Córdoba, defensa central que lo recuerdo muy bien, jugaba en River, posteriormente se lo lleva el Inter de Milán y ahí vivió sus mejores momentos y terminó retirándose, incluso ahí con el Inter de Milán. Pero no sé si recuerdan a Adrián Martínez, arquero que era de Necaxa y que posteriormente se va a Santos Laguna y que sin lugar a dudas también vive grandes momentos. Se gana su convocatoria por el Vasco, Javier Aguirre, para esa Copa América. Mejor no le tocó jugar, era el Conejo el portero titular, pero bueno, él sí fue tomado en cuenta, pero igual, no, así que por momentos tanto los porteros que les acabo de mencionar viven de repente, no sé, 1 o 2 torneos y después, pues, no sé, la misma gente, o quizás, no sé, hoy tuviste 15 partidos, bueno, en esta temporada tienes 15 partidos buenos, y resulta que ya en el último, cuando te juegas la clasificación a la liguilla, marcas un error, y de ahí, pues, tanto la gente como la misma prensa, pues, te termina matando, diciendo que pues, eres el peor, y eso, y cosas que no deberían de ser así. Miren, la verdad es que yo he visto muchos periodistas, mucha prensa de algunos otros países, y miren, en su momento lo dijo Nery Castillo. No sé si recuerdan cuando Nery Castillo, cuando tuvo problemas con la prensa, que él hace un comentario y dice: yo he visto, dice, en Brasil y en Argentina, que los que critican saben criticar. ¿Por qué? Porque son exjugadores, quizás a lo mejor algunos no lo sean, pero son periodistas monstruosos que la verdad tienen una amplia trayectoria, que más que ser destructiva su crítica, a lo mejor es como para aprender, o sea, más empírica, para aprender de ello. Y y él hizo ese comentario, y la verdad es que sí, o sea, no sé si estén de acuerdo conmigo, pero miren, ¿ustedes creen que si Brasil pierde, si Argentina pierde, ustedes creen que los van a estar matando como aquí en México? A lo mejor quizás, no sé, por ahí, no sé, es más probable que los mismos brasileños o los mismos argentinos acepten una crítica, pero de alguien que fue un monstruo. O sea, imagínense, si hoy Argentina, vamos a poner un ejemplo, así como ahora en la pasada final de la Copa del Mundo, imagínense, yo la verdad, yo vi mucha prensa argentina y no mataban a sus seleccionados, bueno, a su selección, por haber perdido la final ante España. Y vamos a suponer, si Diego Armando Maradona, si viviera, y hubiera criticado
que salieron más a defender que a ofender en aquella final, ¿ustedes creen que se van a molestar los combinado argentino? No creo, ¿no? Porque van a decir, pues quien nos está criticando es un tipo que en su momento fue el mejor futbolista del mundo, el que levantó una Copa del Mundo, y qué trayectoria tuvo. O sea, ahí sí no va a haber ningún problema. Lo mismo con Brasil. Si Brasil hubiera llegado a la final y la hubiera perdido, y si hubiera habido una crítica de Pelé, no sé, de Ronaldo, de Ronaldinho, de Roberto Carlos, de Cafú, o sea, grandes astros brasileños que fueron grandes jugadores en sus momentos como activos, ¿ustedes creen que, o sea, se van a molestar los demás? ¿Verdad que no? Y aquí en México, ¿qué vemos? Vemos periodistas que quizás a lo mejor, como yo lo dije en uno de los podcasts anteriores, son periodistas que ni siquiera yo creo en su vida han pisado a un campo, o sea, no con un micrófono, sino que ni siquiera con una playera, con un short, con unas medias, con unos tacos de zapatos. Les apuesto que nunca han hecho eso. Y sin embargo, matan a la selección, matan principalmente a las estrellas, o sea, digamos, no sé, jugadores que están en Europa y siempre los terminan matando, casi dando a entender, yo no sé por qué estás en Europa si aquí no vienes a hacer nada. Y así, o sea, y fíjense, Neri Castillo era una gran figura allá en Grecia, en el Olympiacos, y él ni siquiera había tenido, ahora sí que cierta relación con México hasta que no fue Hugo Sánchez que lo convenció y decidió representar a México. Y yo creo que le cayó de extraño la forma en la que la prensa mexicana se dirigía hacia la selección, hacia los jugadores, y por eso él hizo ese tipo de comentarios. Y la verdad es que si nos ponemos a pensar, realmente estaba en lo correcto. Hay países, selecciones, que los que critican saben criticar, y aquí los que critican, como les digo, son periodistas, pero nunca en su vida pisaron un campo de fútbol como futbolistas. Entonces, realmente, pues eso está para llorar, la verdad. Y pues bueno, amigos, miren, me arranco con uno que a lo mejor pues no me tocó en mi época, pero que sin lugar a dudas pues es considerado uno de los mejores guardametas en toda la historia de México, que es Antonio Félix Carvajal Rodríguez, mejor conocido como la Tota Carvajal. Fíjense, la Tota Carvajal prácticamente casi de 94 años falleció, desgraciadamente. No, murió de 93. Tenía una altura promedio, un 81. Pero bueno, ahora sí que él es de los años allá a finales de los 40, principios de los 50, porque inicia su carrera en el Real Club de España, juega 2 años ahí, del 48 al 50, juegan nomás 45 partidos, y posteriormente viene ahora sí que su prime, por así decirlo, con el Club León, y juega con el Club León de 1950 a 1966, 16 años, para un total de 364 partidos jugados con ellos, para un total de 409 partidos en toda su carrera. Y fíjense, curiosamente, cuando llega al Club León, allá les digo, en el año 50, es cuando es convocado a la selección mexicana. Fue convocado igual, lo mismo que duró en el León, lo mismo que fue convocado a la selección mexicana en el año 50 hasta 1966, cuando su retiro. Pero fíjense, juegan nomás 48 partidos, ¿no? Cualquiera diría, no, pues, ¿de qué me estás hablando? Esa es una cifra muy, muy, pero muy bajísima como para decir que eres uno de los mejores porteros. Y miren, a veces, no sé, quizás a veces nos hemos topado con muchos jugadores, y no precisamente hablando de porteros, quizás a veces, no sé, vamos a suponer, hoy en el Manchester City
está lesionado Erling Haaland. ¿Y qué creen? Que pues no tienen con quién suplirlo. ¿Y qué dice el entrenador? A ver, tráete, no sé, de nuestra cantera, tráete al que está ahí en nuestro equipo filial, tráete a nuestro centro delantero titular de ahí, tráetelo para acá porque pues no tenemos con quién cubrir. Y resulta que, vamos a suponer, Erling Haaland se pierde 2 partidos, 3 partidos, y traemos a este chico, a este joven, y resulta que este joven en los 3 partidos pues hace 3 goles, promediando un gran promedio de un partido por gol. Pero ¿qué crees? Pues ya se recuperó Haaland. Y Haaland pues ya, él es por el que pagamos una millonada, él es por así que aún fuera de ser, y pues lo tenemos que poner de titular. Y pues ¿qué crees? Pues que regrésate al equipo filial y no sabemos hasta cuándo vayas a subir otra vez al primero. Entonces, así muchas veces nos damos cuenta que hay porteros que quizás, no sé, están lesionados, traen a veces hasta incluso está lesionado el titular, el suplente y el tercero, y pues tienen que echar mano de, no sé, de la sub-20, de la sub-17, y resulta que los pocos partidos que juegan, 1 o 2, da una gran exhibición, y posteriormente pues ya no pasa nada, se pierde, porque pues obviamente, pues imagínate, tienes 3 porteros en tu equipo, en la plantilla, el equipo que tienes, entre comillas, te la juegas con 3, pues ya ese cuarto que ahorita te echó la mano, te jugó bien, pues o lo mantienes ahí en tu filial, o segundo, lo puedes prestar, o de plano lo vendes a otro equipo. Y entonces, a veces así pasa, amigos. Fíjense, como les decía, la Tuta Carvajal con 48 partidos totales con la selección mexicana. Pero ¿qué creen? Que estuvo en 5 mundiales defendiendo la camiseta de la selección mexicana. Fíjense, en Brasil 1950 juegan 3 partidos y encajan 10 goles. Ahora sí que fue su debut, y el día que le dieron, ahora sí que es un novato. Posteriormente, 4 años después, en Suiza, 1954, nomás juega un partido, le meten un gol. 4 años después, en Suecia, 1958, juega igual 3 partidos, le encajan 8 goles. Viene el Mundial del 62, que fue allá en Chile, igual juega otros 3 partidos y le encajan 4 goles. Posteriormente viene el del 66, previo al retiro, juega nomás un partido allá en Inglaterra, perdón, como les dije, fue este Mundial del 66, fue allá en Inglaterra, juega un partido, pero aquí no le marcan un gol. Pero fíjense, ahora sí que de sus 5 mundiales que jugó 8 partidos, pero le encajan 23 goles. O sea, realmente estamos hablando que en aquellos tiempos la selección mexicana pues no tenía una gran defensa, y pues vean, casi de a 3 goles por partido promedio en cada uno de esos partidos del mundial. O sea, esos números quizás a lo mejor no son buenos, pero sin lugar a dudas pues eran otros tiempos, amigos. Quizás a lo mejor lo que vemos hoy en día, algo, pues ahora sí que con el paso del tiempo lo novedoso son las canteras, que es donde echas mano. A lo mejor en aquel entonces no existía, a lo mejor no existían los mundiales juveniles, porque por decirlo ahorita, la selección mexicana consiguió el pase a los Juegos Olímpicos, pues vemos muchos jugadores que quizás a lo mejor le han dado pocos minutos en la Liga Mexicana, pero ya podemos darnos una idea de qué jugador encaja para cierta posición aquí en el máximo circuito. O sea, por decirlo, ahora que vi al de las Chivas, a Camberos, o sea, él sí ha sido más constante, es un jugador más constante, sin lugar a dudas, por algo. Milito todavía lo tiene ahí en sus filas, por decirlo, el hijo de Lorito Jiménez, Ángel Jiménez, así que también otro gran jugador tocó observar. El Cruz Azul también, Levi, ahora sí que
ante ahora sí que la estancia ahí de Toro Fernández, Ibáñez, de Veré, quizás hay ahorita ya la incorporación del hijo de Calero, Juan José Calero. Está muy complicado que se gane así un puesto de inmediato, pero ya, ahora sí que sin lugar a dudas a veces hacer buen papel con la selección pues les puede abrir varias puertas. Y pues miren, otro gran portero que sin lugar a dudas, miren, yo algunas veces llegué a ver jugar porteros que eran porteros que metían goles, quizás porque cobraban tiros libres, como es el caso de Rogério Ceni, brasileño, que lo vi en Sao Paulo, a Chilaver, cuando jugaba en Vélez Arfield, en la misma selección paraguaya. Pero un portero que, no sé, vamos a suponer que el primer tiempo lo jugaba de portero y el segundo ya de delantero, pues pocas veces se ve. Y bueno, hasta la fecha creo que no, ya en la pelea ya no nada de eso. Y fue tal vez el caso de Jorge Campos. Fíjense, Jorge Campos nació allá en Acapulco el 15 de octubre de 1966, así que próximamente a cumplir 60 años, pero debuta con los Pumas allá en el año 88. Está prácticamente 7 años y medio, casi 8, porque debuta en el 88 y permanece con los Pumas hasta el año de 1995, así que a mediados de la década de los 90 juega con Pumas 220 partidos, pero mete 44 goles, o sea, imagínense. Quizás a lo mejor no sea una media de goleadora muy escandalosa, pero como les digo, o sea, pocas veces hemos visto jugadores así, o sea, y bueno, más bien yo les podría decir que es el único jugador que yo he visto así, que juega tanto tiempo de portero y luego de delantero, porque no es lo mismo, para decirlo, como les decía, de Rogério Ceni, el brasileño. Yo me acuerdo que yo nada más lo veía cuando cobraba tiros libres, pero no de partido jugaba de portero, o sea, no jugaba el primer tiempo de portero y el segundo tiempo de delantero, lo mismo que con José Luis Chilaver, igual, yo nada más lo veía cuando cobraba los tiros libres y metía goles, pero nunca ahora sí que de portero y después de delantero. Entonces fíjense, Jorge Campos, les digo, juega 220 partidos en ese lapso de 7 años y medio, marca 44 goles, o sea, súper bien. Y posteriormente, pues ya, empezamos como que la renovación del fútbol. Ahora sí que ya no iba a ser tan fácil ver equipos que hicieran eso, que ahorita estás de portero y ya para el segundo tiempo te metes delantero. Entonces fíjense, ya para el año de 1995, está del año 95 al 97, a principios de ese año, prácticamente estuvo casi 2 años, se va al Atlante, y en el Atlante juega 51 partidos, pero solamente marca un gol. Entonces aquí hay un cambio drástico en cuanto a la producción de goles, y pues obviamente llegó al Atlante y no lo iban a poner medio y medio, ¿no? Prácticamente era todo el tiempo de Potter. Quizás a lo mejor hubo momentos que llegó a jugar de delantero, pero quizás no sé, a lo mejor ya iban 3-0 al medio tiempo, o iban o tenían ya alguna ventaja numérica de que, no sé, 11 contra 9, y pues se les hacía bien fácil, pues ahora más de delantero. Después se va al Galaxy, que tenía, me acuerdo que el Galaxy se funda a principios de la década de los 90, por el 94 más o menos, lo recuerdo bien, y se va en el año 96 para allá, para que en el 97 se vaya a Los Ángeles Galaxy y juega 52 partidos con ellos, pero igual, no más un gol. Posteriormente regresa aquí a México y lo trae Cruz Azul, nada más que en Cruz Azul le dicen, ¿sabes qué? Pues el titular es el Conejo Pérez, así que pues no sé, cuando sea requerido quizás
para entrar a la delantera, pues vamos a... Y entonces nomás juega 2 partidos, nada de gol. O sea, realmente es muy... No, así que no, casi fue no echó mano del Luis Fernando el Flaco Ten, entrenador de Cruz Azul en aquel entonces. Y pues por eso estos números tan pobres. Pero bueno, ahora sí que lo rescatable pues es que es parte de aquel equipo campeón de aquel año. Después ya para el 98 se va al Chicago Fire, igual otro equipo de no mucho tiempo de creación, juega 10 partidos, pero también no marca ningún gol. Ya después, a mediados del 98 regresa otra vez para Pumas. Con los Pumas está año y medio, parte del 98, prácticamente todo el año 99. Juega otros 65 partidos, pero igual, nada más un gol. O sea, ya era más usado como portero para que estarle dando medio y medio de delantero, y pues por eso nada más marca un gol. Después ya para el año 2000, va la primera mitad del año 2000, llega a Tigres, está un torneo, juega 17 partidos, pero 0 goles. Después otra vez llega al Atlante, juega 26 partidos y 0 goles. Ya para mediados del 2001, parte del 2002, otra vez vuelve a regresar con Pumas, marca 33 partidos, o que diga juega 33 partidos, no marca ningún gol, para ya después prácticamente ya cerrar su ciclo como futbolista. Llega ya del año 2002 al 2004, 2 años al Puebla, y con el Puebla juega 25 partidos, igual 0 goles, para un total de 501 partidos y 47 goles. Ahora sí que poco visto quizás para un arquero, que se supone que es arquero nato, pero poco visto, la verdad. Y fíjense, con la selección mexicana juega 129 partidos, gana la Copa Confederaciones, aquella Copa Confederaciones que fue aquí en México, que sin lugar a dudas en aquel entonces vimos una gran exhibición de la selección mexicana, dirigida por Manolo Lapuente, que recuerden que empieza ganando México 2-0, después 2-1, son penal muy pero muy dudoso. La verdad es que yo creo que si en aquel entonces hubiera existido el VAR, la verdad es que ni siquiera se hubieran marcado ese penal. Ya ven que Abundis, estaba Cepeda, Pablo Blanco, estaba Rafa Márquez, muy jovencito, un chico creo de 19 años, 20 años estaba por cumplir. Ya ven que en esa jugada cuando Brasil se equivoca, los agarran mal parados, sino que Rafa Márquez arranca, le abre el balón a Cuauhtémoc, hace un recorte y termina venciendo a Dida. Por cierto, también Dida comete un grave error en el gol de Abundis, ya que quiere como que controlar hacia el balón, termina yéndose hacia adentro. Pero fíjense, ahora sí que en los mundiales, Jorge Campos va al de Estados Unidos de 1994, juega 4 partidos, luego en Francia igual. Ya para Corea-Japón el nombrado titular es el Conejo, y no juega, o sea, es de la nómina, pero no juega en aquel mundial. Y pues miren, amigos, la verdad es que hablé de estos 2 porteros porque ya ven que no recientemente Jorge Campos entró al Salón de la Fama, lo mismo que Tota Carvajal. Quizás a lo mejor poco después, no sé. Bueno, igual hay otro que entró al Salón de la Fama, que es el Conejo Pérez, pero sin lugar a dudas me parece como que más exitosa la carrera de Jorge Campos y la Tota Carvajal que la del Conejo. Ahora sí que el Conejo, como otra les acabo de decir, jugó a lo mejor el Mundial de Corea-Japón 2002,
y posteriormente es el titular allá en Sudáfrica, 2010, cuando igual hubo especulación porque él, Pedro Ochoa, o sea, muchas cosas. Ahora sí que a veces hay que respetar las decisiones que toman los directores técnicos, o sea, porque seamos honestos, los directores técnicos asumen su responsabilidad una vez que fracasan o les va súper bien. Entonces quizás a lo mejor no vamos a ver a Javier Aguirre hablando de por qué puso en aquel Mundial de Sudáfrica al Conejo. Más bien se especuló más, ¿no?, de por qué llevó al Bofo Bautista y dejó en aquel entonces fuera de la lista al hermano de Gio dos Santos, Jonathan dos Santos. Quizás a lo mejor tanto la prensa como quizás muchos aficionados pues cuestionaron más el por qué llevar al Bofo que en vez de poner de titular al Conejo. Y pues bueno, amigos, hemos llegado al fin de este podcast. El día de mañana hablaré de Guillermo Ochoa y otros grandes porteros que también ha tenido México. Y pues bueno, eso ya será el día de mañana. Así que cuídense, les mando un fuerte abrazo, abríguense, ha habido mucho frío, principalmente en la noche. Y nos estamos viendo el día de mañana. Hasta la próxima.